Buenas noches, mi querido hermano. Aquí voy a dar mi testimonio de salvación. Me llamo Leonel Pavón Ortega y pues desde hace como 3 años, vengo escuchando la palabra a través del hermano Matusalén, ¿sí? Yo cuando lo empecé a escuchar, él solamente tenía 4 videos subidos en TikTok, o sea, iba por Génesis 1:4, estaba explicando el Evangelio, las bases del Evangelio. Y bueno, yo lo empecé a escuchar, me parecía que tenía bastantes cosas, pero yo empecé a escribirle y como a adoctrinarlo, a ver si él predicaba la doctrina como a mí me la habían enseñado, pues, si se acomodaba a lo que yo creía, pues, si se acomodaba, pues, seguía escuchándolo, si él me decía que el Señor Jesucristo era Dios y todas esas cosas. Y sí, ahí escribía y me respondía y así sucesivamente. Pero siempre él en cada palabra, pues, me predicaba el Evangelio, me mandaba a enviar videos y bueno, yo como que llegaba el tiempo, me aburría y dejaba así, me volvía otra vez, ¿no? Donde lo veía lo deslizaba. Bueno, hace como un año, en diciembre del año pasado, o sea, el 2023, tuve una crisis financiera por andar confiando en el hombre. Quedé prácticamente quebrado y empecé a sufrir de depresión y lo que hacía era llorar y me sentía demasiado mal. Y otra vez como que volví a escuchar otra vez, me empezó a salir otra vez en todos los videos del hermano y lo volví a escuchar. Pero esta vez estaba como que algo diferente, sí, porque ya tenía como un corazón más dispuesto. Ya no había tanta soberbia, tanto de que no, si a mí me parece, si así es. Y lo fui recibiendo. Creo que cuando lo escuché la primera vez, creo que era un corazón como junto al camino. Y entonces empecé a escucharlo y yo, wow, y le hacía más preguntas y ya como que aceptaba más lo que él hablaba y todas esas cosas. Y yo cada ratico le mandaba como audio, no, pues a ver si ya me dice que ya yo recibí la salvación, para quedarme tranquilo. Entonces, como que él no, todavía no, todavía no. Y me mandaba más versículos y yo estudie. Y yo, hasta que, bueno, duré así escribiéndole y tal, pero nada que me decía que yo había recibido la salvación. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, yo siento que sí, porque ya el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y ya. Pero creo que en ese momento era como en espinos o pedregales. Empecé a tener problemas en mi hogar y por el hermano que no le gustaba escucharlo y esas cosas. Entonces, como que decidí no escucharlo más. Creí que ya había recibido la salvación, pero aún yo me sentía condenado. Aún hacía acciones que yo decía, no, me siento condenado, estoy haciendo mal. Y bueno, como que me alejé y donde lo veía, lo deslizaba de nuevo. Entonces, bueno, ahorita para este diciembre empecé otra vez a escucharlo, ¿no? Empecé a escucharlo porque ese año que pasó, o sea, wow, vi como, empecé a como a rumiar, como a reconocer, o sea, de que nada de lo que yo he hecho ha sido porque yo lo he hecho, porque yo me he esforzado, ¿no? Sino porque Dios le ha placido, pude salir de ese hueco, pude otra vez volver a levantar el negocio que estaba, pero yo decía, pero ¿qué tengo? No, solamente la gracia de Dios en mi vida, decía yo. No es que yo sea Einstein ni sea un científico poderoso, nada de eso, solamente que Dios le ha placido. Hay gente que se ha esforzado más que yo y no ha logrado pues esas cosas, pues, pero es porque a Dios le place hacer como Él quiere, pues. Entonces, bueno, ya empecé a escucharlo otra vez en diciembre y a escribirle, y ya yo no le preguntaba si yo había recibido la salvación, pero yo quería como que él me dijera, no, está hablando frente a un justo, porque él dice que es la palabra que un justo reconoce a otro justo.
siempre. Entonces, bueno, sí, un día me dijo, voy a mostrarle el video como de un homosexual, y yo, bueno, pensaba que la persona que había recibido la salvación era homosexual, y empecé a escuchar el video, pero prácticamente estaba esperando era donde él confesara que lo era. Y entonces, a través de ese video, pude recibir la salvación, a través de ese video de ese hermano, que fue soldado, perteneció en el ejército. Y creo que la parte que más me impactó fue cuando la persona que era gay dijo que esas eran sus lágrimas. Y me sentí tan identificado, porque así lloré muchas veces tratando, esforzando para poder yo cumplir como que la ley de Dios, no hacer esto, no hacer lo otro. Pero en ese momento, cuando escuché ese video, yo pude como que dije, no, es imposible que yo me pueda salvar, es imposible, no hay forma. Y cuando empecé a reconocer eso en mí, automáticamente, como dice el hermano, pasa uno de muerte. Empecé, por esto fue que vino el Señor Jesucristo, por esto fue que vino, por esto, o sea, darnos a entender de que no era para que nosotros hiciéramos, sino como dijo el apóstol Pablo, era para llevarnos a ese momento donde nosotros reconocemos que no podemos, donde no es imposible, porque nosotros a veces tenemos algo aquí en la mente de que sí, si usted no, y comprendí, no, es que así yo dejé esto y esto y esto, voy a estar fallando en esto, y pude entender el evangelio, pude entender cómo llevarnos a ese ayo, dice la palabra, de llevarnos de que no, solamente puedo ser salvo a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de creer en su evangelio, de toda mi vida. Y empecé a indagar, empecé a preguntarle a las personas donde yo me congregaba, ¿usted es pecador? Sí, claro, todos somos pecadores. Entonces, más me fui afirmando en el evangelio, más me fui afirmando en esta verdad. Y bueno, le doy gracias a Dios. Espero estas palabras le puedan servir a alguien, a algún amigo que esté escuchando, un hermano, y pueda recibir la salvación. 3 años. Y a veces le he predicado a la persona y llevo 2-3 días y digo, pero ¿por qué no se convierte? Pero bueno, ¿cómo es que dice la palabra? En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y bueno, gracias a Dios que me permitió conocer este evangelio. Espero conocer un día la iglesia y poder visitarlo. De verdad que es hermoso cada like, cada video que escucho, y poder que en este corazón, sí, ya no haya condenación, ¿verdad? Que ya esté tranquilo, que si el Señor viniese hoy, pues me iría con Él. Lo siento y lo creo en mi corazón. Dios lo sabe, pero de verdad que ya no me siento condenado. Y bueno, espero puedan este video, como le dijo Abraham al ángel, ¿no? Si tan solo a uno, sé que Dios me lo contaría a mí también. Bueno, muchas gracias.